cocina de la bacha, de goma. El tema es así, no te alejes demasiado porque el micrófono saca lo que está más cerca. Entonces el micrófono es chusma y escucha lo que hablan. Espera antes de pintar, porque tenemos que hacer la base. Y la base necesita sustento. Bien. Acá tenemos un trabajo que está elaborado con diferentes sonidos, que era lo que habíamos pedido. Estamos haciendo un cuadro sonoro. Estamos compartiendo con una compañera que está enferma y todo el que no pudo venir o todo el que se olvide. Y para nuestro cuadro sonoro tenemos que recordar esto. Primero, es una obra de arte, ¿sí? O una obra expresiva que apela a dos formas de arte tradicionales, que es, por un lado, la pintura, porque decimos cuadro, tiene que tener una organización, una circulación de formas, ¿sí? Como estuvimos viendo en la escena sonora a principio de año, que empezamos a leer de izquierda a derecha, que no es lo mismo poner una imagen en cualquier lugar, sino que todo tiene que tener un recorrido que nos invite a mirar. Acá tenemos esta cuestión del recorrido y también tenemos esta cuestión del juego de formas, porque con un eje en los círculos tenemos círculos más grandes, más chicos, semicírculos que se arman con otras formas circulares y tenemos formas agregadas que también nos remiten al círculo. Pero, a su vez, estas formas que tenemos no son todas de los mismos materiales, sino que tenemos plásticos, metales, diferentes plásticos, y cada uno vidrio con un sonido distinto, cartón. Bien, esto se puede hacer sonar como uno quiera. Se puede empezar a sonar de muy diferentes maneras. Por eso, como está pensado para niños, es importante que sea lo más resistente posible. Y acá, este es un trabajo en proceso, nos encontramos con un problema, que era que la base no era lo suficientemente fuerte para sostener todo lo que se le ponía arriba, que en algunos casos está bien pegado y en otros todavía le falta. Y eso se soluciona. Una solución, para pegar más fuerte, cola de carpintero, pegamento de siliconas. Ese usaste. Bien, coserlo. Los chicos pueden aprender a coser, no todos, algunos, agujerearlo y hacerle nudos del otro lado, y también queda sujeto para reforzar el pegamento. Esta superficie es muy lisa, por lo tanto los pegamentos, si no están muy bien puestos, si está puesto a penitas, tiende a escaparse. Ahora, tenemos un ejemplo que suena. Podríamos tener baquetas, tenemos una baqueta de madera, podríamos tener de plástico, de metal, de madera también, por ejemplo, una cuchara de madera. Ustedes también deciden qué baqueta usan y en función de la baqueta que usan es el sonido que hacen. La baqueta puede estar atada, como en este caso, o puede estar suelta. Recomendamos atarla para que no se pierda, porque la idea es que los niños puedan explorar, puedan hacer su cuadro sonoro y explorar estos sonidos. Y que ustedes tengan la primera experiencia para que ellos conozcan un cuadro sonoro y tengan un ejemplo, y no sea un ejemplo solo de un video, sino que lo puedan ver. Para que esto se logre, este cuadro tiene que sobrevivir un par de años, para que ustedes lo puedan llevar a la escuela en algún momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos cartón duro. Este cartón, que se puede comprar o se puede encontrar, en general yo trabajo con materiales reutilizados encontrados, podrían tener una madera, un fibrofácil de este tamaño. Este cartón, ¿qué pasa? De momento está bien y lo podemos colgar, pero dentro de unos meses se empieza a doblar. Y el cartón corrugado se dobla antes, como nos pasó acá. Que no importa, trabajaste con los materiales que tenías y está buenísimo este ejemplo.
aclaro esto porque no es que es un trabajo que está mal hecho, sino hoy íbamos a trabajar en clase y por miedo a no poder venir a otras dificultades, se armó esto para que todos aprendiéramos. Entonces, este trabajo está buenísimo. Y esto también es una elección de alguien, que es una caja, que también que tiene un valor simbólico. Entonces quería usar esta caja. Y esta caja nos da una pista. Y esta es otra persona, que está buenísimo, que es un objeto sonoro, pero hay que moverlo para que suene. Y es sumamente divertido y atractivo tener un objeto así. ¿Y ustedes dirán, ¿no es lo exagerado? Sí. ¿Y acaso a los chicos no les gusta lo exagerado, moverse? Digo, ¿no? Estoy viendo que me lo está despegando. Ah, ahí está. Y si te lo estoy despegando, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué? Si yo te lo estoy despegando, Hay que pegarlo de vuelta. hay que buscar una forma. Por eso te decía, no sigas con la cintita No, yo le había puesto pegamento abajo primero, eso era para que se seque. Claro, o sea, para que lo sostenga más. Bien. Pero acá te podía llegar a pasar que esto se te empiece a doblar. Así que no te hagas problema. Va a sobrevivir a la profesora. Y en esta caja, que es un poco chica, les voy a mostrar el ejemplo de cómo armar las cajas, las bases de los cuadros con un recurso escenográfico para que el cuadro les dure 10, 15 años, lo que ustedes decidan. Que es así. Previamente les pedí, porque hay veces es un poco esforzado, que cortaran cintas de 5 centímetros aproximadamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas cintas? Yo lo mido así y voy a poner el ejemplo acá para que se pueda ver más fácil. Pero ustedes lo pueden medir con regla y ser más prolijos. No obligo a nadie a ser desprolijo. Los chicos, algunos, según como sean sus personalidades, van a medir con regla o van a hacer como hago yo. Así son los chicos. Aunque uno les diga, midan con regla. Y ahí también podríamos, para hacer este trabajo, saber cuánto cartón necesitamos y cómo cortarlo, articular con matemática. Porque aunque uno use cartón reutilizado, tiene que saber si trae 3 cajas, 5 cajas, 20, si le va a alcanzar o si no. Entonces acá tenemos un problema muy simple de matemática que nos sirve también para trabajar fracciones. ¿Por qué? Porque tengo que buscar una distancia más o menos equidistante. ¿Para qué? Para armar este entramado. Cuando armo este entramado, ¿qué logro con esto? A ver si me lo dice. Encastrar. Apagué el cassette. ¿Y qué logra este encastrado? 1, 2 más. Para que quede más firme. ¿Y qué evita a mediano tiempo? Ahora te va a quedar más firme. Y a mediano tiempo, ¿por qué esto va a evitar que se doble todo? Que no se arrugue. Que no se arrugue. Porque va a ser, y acá yo no lo estoy haciendo perfecto. Acá perfecto tenemos que agarrar y hacerla, medir y hacer la cuenta. Y eso sería lo mejor que podríamos hacer. Voy a achicar un poco. Lo encastramos y ¿qué hace? Las tensiones que se generan, porque con la humedad se... Acá saqué el modelo bien. Porque con la humedad se empieza a torcer y después queda en la pared con una punta levantada. Y no es lindo. Y es un trabajo que les lleva tiempo, bastante esfuerzo y no es lindo que se nos desarme. Bueno, acá tenemos. Esto se pega con plasticola. Se deja secar. Una medida para que algo quede bien es de 5 centímetros, pero puede ser un poco menos, puede ser un poco más.
Este encastrado lo que va a hacer es que esto tenga una dureza buenísima. Y que esto no se les rompa, no se les parte. Si lo quieren hacer más chico, por ejemplo, de 3 centímetros, va a servir igual. La distancia, más o menos, tiene que ser de 10 por 10. ¿Está? ¿Qué pasa si esto lo ponen muy torcido? No va a cumplir bien el efecto. Cuando lo terminan de hacer, uno lo mueve y realmente es muy diferente como queda. ¿Ven? Entonces, la estructura del cuadro con este sistemita, que ustedes dirán, me lleva un poco de tiempo, sí, pero tampoco es tanto. Lo que hace es este sistema que un material que uno puede traer de la calle sirva como si fuera una base comprada. Y en la escuela facilita mucho el tema de costos. Bueno, ¿se entiende? Cuando esto se seque, esto ya no va a ser más. Suponete que se lo haces acá, este vaivén desaparece. Pero a su vez, además de desaparecer este vaivén, que puede ser momentáneo, desaparece todo lo que después se empezaría a torcer. Porque suponiendo que uno dijera uso esta parte, igual se les va a torcer. Suponiendo que uno diga uso el cartón que no sea corrugado, también se tuerce. Entonces, de esta manera, ustedes se garantizan que el trabajo les dure. También lo pueden colgar. ¿Sí? Y es un esfuerzo hacerlo, pero claramente dura mucho, mucho, mucho más. Las que ya estaban pintando, ¿les parece que les sirve o no esto de hacerle la base? Es decir, yo tendría Sí. que hacer de cuenta que esto Sí. es el frente, Sí, ¿no? Y atrás armarle todo como cuadritos así, exactamente. hacerle los bordes, márgenes Sí. de 5. Sí, y lo pegás. Ok, Lo que bien. vos podés hacer para no trabajar con esto dado vuelta y apretarlo, Sí, haces hacerlo aparte. la cuadrícula, Sí. haces la cuadrícula tranquila, lo pegás con cola de carpintero, con un pegamento fuerte, le apoyás algo pesado, de tal manera que no rompa las cucharitas, o sea, ¿no? Y cuando eso está bien seco, lo colgás. Y ya te quedó fortalecido para un tiempo importante. ¿Qué te conviene hacer después de hacerle eso? Pintarle los bordes para que forme parte del cuadro. Sí, entiendo. ¿Qué nos pasa si queremos hacer un objeto sonoro? Que era la opción que habíamos dicho. Tenemos que pensar que por un lado el objeto puede estar en base, por ejemplo, a lo que ustedes hayan traído. Pero tiene que tener sostén. O sea, si se va a colgar, bueno, ¿de qué manera se va a percutir? ¿De qué manera se va a sostener? No puede ser el objeto sonoro para llevar así. Tienen que pensar si va a ser para colgar, de un gancho, si va a ser para apoyar, bueno, una base. Si va a estar así. Tiene que realmente ser un diseño que demuestre una elaboración y un recorrido, ¿sí? No es un sonajero. Tiene que ser una obra de arte con características o de un cuadro o una escultura, que quiere decir que tiene un recorrido visual y a su vez tiene un recorrido sonoro. Esas son las consignas de nuestros cuadros sonoros. Como la forma de arte, cuadro sonoro, es una forma híbrida y relativamente novedosa, si ustedes van a internet pueden encontrar vídeos que muestran otros modelos de cuadros sonoros, con instrumentos, con herramientas musicales, con cuestiones más tecnológicas. No están mal, están bien, pero digamos que nuestra consigna es esta. Lo aclaro como para que sigamos un poco este recorrido que va a ser el que después vamos a evaluar. ¿Sí?
cuando ustedes tienen hecho el cuadro o el objeto, lo podemos cruzar con todos los contenidos de la escuela primaria. Porque ustedes van a ver que ya están viendo que están poniendo geometría, que están poniendo, por ejemplo, con este trabajo podríamos pensar en los circuitos productivos, de dónde salió cualquiera de estos materiales. Una pregunta que podemos hacer sobre el plástico, sobre los metales, cómo surgen los espejos. Y ya tenemos todo un trabajo de sociales sobre circuitos productivos, haciéndole preguntas a este cuadro. Obviamente la actividad artística está presente, también, bueno, ciencias naturales, ¿no? Sobre qué son, cómo se componen estos materiales, y bueno, les puede ser, o sea, es una herramienta que puede servir muchísimo. Bueno, Adriana, espero que te sirva, que no sientas que perdiste la clase, que hoy no pudiste estar acá con nosotros en persona, pero estás acá porque estamos todos acordándonos de vos. ¡Te queremos, Adri! Sí, así que creo que tenés toda la información y recién cuando te sientas bien y tranquila, haces tu cuadro. Bueno, ahí está. No sé cómo se... Ahí le ponemos fin. Acá. Vamos, se guarda solo. Ah, capaz que está.